a mí me hizo reflexionar que tenemos que meditar sobre la palabra que estamos leyendo, porque nada más es una lectura rápida. Entonces sí que meditemos y a mí me surgieron más preguntas todavía, como siempre. Bueno, quisiera dar una pequeña introducción antes de empezar con el tema y de algunas cosas que me surgieron. La semana pasada nos hiciste favor de decir hasta Hechos 14 y ahorita vemos que vamos a Santiago. ¿Por qué este salto? Y ya nos habías dicho en alguna ocasión que es porque es el orden cronológico. Ya sabemos que Hechos tiene 28 capítulos, pero en algún momento vamos a regresar. Entonces, continuemos. Este es parte de los Hechos también, pero ahora se llama Santiago. Bueno, ese es uno. El otro, cuando nos toca las lecturas, yo normalmente lo leo o lo escucho porque tengo una app una aplicación que me puede ir diciendo sin que yo esté leyendo. Por ejemplo, si estoy en la cocina, a veces yo lo pongo porque lo estoy oyendo. Y entonces en mi Biblia de inglés no sale el libro de Santiago. Bueno, no sale con ese nombre, quiero decir. Y entonces sale con el nombre de James. Entonces digo, ¿cómo? En español es Santiago y en inglés es James. ¿Qué pasó ahí? Bueno, este nombre de Santiago en la antigüedad era Jacobo. En hebreo era Jacob con Y, Jacob, como Jacob. En griego era Jacobo. O sea, el idioma se va modificando y así vemos entonces que los alemanes le pusieron James. No sé cómo surgió, pero el idioma se fue evolucionando, como digo, y ellos le pusieron James. Y pues lo mismo pasó en inglés le pusieron James, o sea que el libro está ahí. Y en español, ¿por qué Santiago? Porque al parecer también ese Jacob va evolucionando y era Santiago, y entonces yo creo que se escuchaba como Santiago. Entonces, ese es, hasta donde yo vi, es la causa de por qué los nombres difieren. Bueno, otra pregunta que me surgió, ¿quién es Santiago? Porque sí lo habíamos oído ya en el Nuevo Testamento, pero no muchas veces. Realmente no sabíamos quién era Santiago. Y pues no sé quién lo haya escuchado. Y yo tengo dos amigas muy queridas en México desde la universidad. Y una vez hace mucho yo le dije, Caro, Jesús tuvo hermanos y hermanas. Dice, no, sí, Jesús, la Virgen tuvo a Jesús. Sí, le digo, sí, la Virgen tuvo a Jesús y ese fue su hijo primogénito, pero no fue su hijo unigénito. Jesús es hijo de Dios, es hijo unigénito de Dios, o sea, Dios solamente tiene un hijo. Pero ¿qué pasó? Que María y José sí tuvieron más hijos e hijas. Entonces Santiago es un hermano biológico de Jesús. Y hay versículos bíblicos para quien quiera ahondar en eso. Con todo gusto yo se los mando, o si quieren ver por ustedes, o si ya lo sabían, bueno, ahí está. Y dice Santiago, empieza con la dedicación a las 12 tribus de Israel. Yo tengo aquí algo que les quiero mostrar. No sé si lo voy a poder hacer, pero bueno, voy a empezar diciéndoles de qué se trata. Estas 12 tribus de Israel, ¿de dónde provienen? Nosotros nos vamos hasta la creación, nos vamos hasta Génesis, y entonces Dios le promete a Abraham, porque era Abraham primero, y Sarai, que viajen. Les dice que salgan de la tierra de Ur, que Dios los va a llevar a la tierra prometida. Y que sí, que van a estar en slavery, ¿cómo se dice? Bueno, en Egipto, pero dicen, bueno, perdón, es que me distrajo aquí un mensaje, pero dice, ni Abraham ni Sarai habían tenido hijos, y ya para esa época Abraham tenía 75 años, Sarai era 10 años menor que él, o sea, 65 años. Pero ellos son obedientes. Abraham tiene fe en lo que le está diciendo Dios y salen de la tierra de donde ellos conocían. A esa edad, me imagino que ha de haber sido, pues bueno, antes yo creo que tenían más fuerza.
y salen y después, pues ven, pasan los años y pues nada, que tienen hijos. Entonces a Sarai se le ocurre la gran idea de ayudarle a Dios. Entonces le dice a Abraham, no, pues sabes qué, como no tenemos hijos, yo soy estéril, entonces yo te voy a dar a mi doncella se llama Agar. Entonces también fue y tuvo un hijo con Agar. Y este hijo fue Ismael. Pero, ¿qué pasó con Dios? Dios le vuelve a hablar nuevamente a Abraham y le dice, no, él no es el hijo de la promesa. Tú vas a tener un hijo con Sarai y desde hoy tu nombre va a ser Abraham. Y el nombre de Sarai se lo voy a cambiar por Sara. Pero, y eso es lo que pasa. Ya tienen Abraham y Sarai logran tener un hijo a la corta edad de Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Pero Dios cumplió su promesa. Él le dijo que su descendencia iba a ser como el número de las estrellas del cielo. Y así ha sido. Y efectivamente, Isaac es el hijo de la promesa y de ahí vamos a ver cómo surgen o quiénes son las 12 tribus de Israel. Voy a tratar de compartir la pantalla. Entonces, después de Isaac, viene su hijo Jacobo. Ese hijo, Isaac tuvo 2 hijos con Rebeca. Entonces, ahí están las 12 tribus de Israel. Dice, sus orígenes desde Abraham, ya vimos por qué se llama Abraham. Y luego dice, viene Abraham, que ya para entonces cuando tiene a Isaac, se llama Abraham. Y después él tiene a Isaac, Isaac tiene con Raquel, él tiene 2 hijos, tiene a Esaú y a Jacobo, pero, que son gemelos. Realmente la herencia, en inglés se dice birth rate, pero sí, la herencia del primogénito le tocaba a Israel, pero pues hicieron ahí algo que no era debido e Israel le da la bendición a Jacobo. Y de ahí es que van a salir las 12 tribus de Israel. Jacobo entonces tiene hijos con Lea, con Raquel, con Bila y Silpa. Y las tribus de Israel aquí están: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, luego José. A veces dicen esta tribu la nombran como de Efraín y Manasés, pero realmente es la misma, es José y Benjamín. Con Bila tuvo a Dan y a Neftalí, y con Silpa, Gad y Aser. O sea, estas 12 tribus de Israel es relevante ahorita porque a ellas fue que Santiago les escribió estas cartas. Aquí también vemos abajo, dice el cambio de nombre de Jacob a Israel. Como Jacobo sabía que había hecho mal en quitarle esa bendición de su padre Isaac a su hermano Esaú, él ya estaba en camino porque pues toda su vida ha de haber vivido con ese pendiente y en un momento él tiene un encuentro con, suponemos que es un ángel, y le dijo, Jacobo, no me voy de aquí hasta que me bendigas. Y el ángel lo bendijo y le dijo, desde hoy tu nombre va a ser Israel, porque tú has luchado con Dios. Pero bueno, mientras voy, ya vimos a quién es Santiago, ya vimos a quién se las dedica estas cartas y cuáles son los puntos más relevantes de estas cartas. Bueno, uno es la fe. Y hemos estado hablando, Joshi, por favor, es que están felicitando a Clark, discúlpeme. Dicen, la fe sin obras está muerta. Entonces ahí nos da a pensar, bueno, ¿por qué si ya con la fe es suficiente? La semana pasada, Libu, nos hablaste de la justificación, de cómo cuando éramos chicos, y yo sí me acuerdo bien en primaria, llevábamos el justificante, si alguien había estado enfermo, si había sido al dentista o lo que sea, porque era un papel que avalaba, alguien más estaba diciendo por nosotros dónde habíamos estado. Y la justificación, nosotros ya todos nuestros pecados son perdonados
por el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, si ya estamos justificados y si la salvación también la obtenemos mediante la fe, con, eh, con aceptar, bueno, no, sí, con aceptar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces, si ya tenemos justificación y ya tenemos salvación, ¿para qué necesitamos las obras? Y aquí Santiago dice, por nuestras obras seremos conocidos. Dice aquí también que las cartas de Santiago contienen sabiduría y son cartas prácticas de acción. Esto creo que ya lo había mencionado. Bueno, Santiago habíamos dicho que es hermano de Jesús. Posiblemente vivieron juntos, pero no fue hasta después de la resurrección que Jesús se le aparece a Santiago que él creyó. Entonces cambió totalmente. Entonces Santiago, junto con los 12 discípulos, él ya empezó a pregonar el evangelio y él muere como mártir también. Entonces, el mensaje central que yo le puse aquí de Santiago dice que desafía al creyente a no ser solo oyente de la palabra, sino practicante de ella. Esta es una carta profundamente práctica, directa y muy relevante para nuestra vida diaria. La verdadera fe se demuestra en la manera que vivimos, que hablamos y que tratamos a los demás. Y ahora sí, ya vamos a empezar. Entonces, vamos con Santiago primero, en Santiago 1, y quiero repetir lo que dice el primer versículo. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar pruebas. Así dice, considérense muy dichosos. A mí en mi camino cristiano esto me ha costado trabajo. Esto me ha costado trabajo porque no sé a quién le gusten las pruebas, pero a mí no me han fascinado. Pero aquí nos está diciendo, considérense muy dichosos. ¿Por qué? Porque las pruebas van a crear perseverancia. Y esta perseverancia, dice aquí, va a llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces ya estamos viendo un proceso por qué nos enfrentamos a cosas externas que a mí no me gustan y no sé a quién más. Y dice, si a alguien le falta sabiduría, pídansela a Dios. Dios da generosamente la sabiduría. Solamente hay un requisito, que la pidan con fe. Porque si pedimos con fe, Dios escucha y Él actúa conforme a su voluntad. Esa es la única condición que tiene. También nos habla de la tentación, que resistamos la tentación para recibir la corona de la vida a aquellos que el Señor, que Dios ha prometido a quienes lo aman. Luego dice, como ya les había dicho hace un ratito, que hay que poner en práctica la palabra, que seamos prestos, estemos listos para escuchar la palabra, pero no tanto como actuar y sobre todo no para enojarse. Entonces hay que estar muy concentrados, muy pensando cuando escuchamos la palabra, pero no queramos en el momento hablar. Dice, despójense de todo lo malo, después despójense de la maldad y hay que recibir con humildad la palabra que ha sido sembrada en ustedes. Y dice, no se contenten solo con oír la palabra, sino sean hacedores de la palabra. Y luego nos habla de un aspecto que va a ser más grande en Santiago 3. Dice que pongamos freno a la lengua, que tengamos mucho cuidado cómo hablamos con los demás. Y esto es tan cierto porque a veces una palabra nos edifica y una palabra nos puede derribar. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Prohibición del favoritismo, así empieza Santiago 2, porque también sabemos que Dios ve nuestros corazones y nosotros solamente vemos las apariencias. O sea que dice que si nosotros tratamos mejor a las personas que vemos más pudientes o bien arregladas o con más conocimientos, dice, tengan cuidado, porque Dios
quiere que amemos al prójimo como a nosotros mismos. No, que no nos importe su estatus social, que no nos importe de dónde viene, solamente eso, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí sí viene la fe y las obras. Esto a mí me encantó y porque ya dijimos que por nuestras obras seremos conocidas. Ayer en el jardín, Clive enseñó unas semillas que había plantado de unos que llaman runner beans. No son ejotes que corren, pero son unos ejotes largos, y así se le llama. Entonces dice, mira, estas no salieron. Y me enseñó las semillas. Dije, sí, esto es lo que es. Porque la semillita estaba abierta y tenía raíces. Pero en cuanto quiso crecer, un insecto, un animalito, la cortó, se la comió y ya no creció. Dije, eso es lo que pasa. Porque nosotros recibimos la fe que nos ha dado Dios eh, a través del Espíritu Santo y está dentro de nosotros. O sea, esa semilla está abajo de la tierra, nadie la puede ver. Nosotros sabemos que está ahí, pero nadie la puede ver. Y crear raíces cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la Biblia, cuando escuchamos la palabra, cuando nos reunimos aquí, todo eso nos puede crear las raíces. Pero ¿qué pasa? Vienen situaciones externas y a veces quieren devorar esa fe. Entonces dice, la fe sin obras es muerta, porque sí se puede quedar ahí y como la semilla se murió, se murió. Entonces dice, si vemos a una persona que tiene necesidad, que tiene frío, no le digamos, ay, pues que se le quite el frío, que Dios la bendiga. No, o si alguien necesita comida, o si alguna necesidad de alguna persona, y que digamos, ah, yo sé que va a estar bien. No, tenemos que actuar. Y también nos dice de Abraham, ya hemos hablado de Abraham, que por su fe logró todo lo que Dios le prometió. A Abraham se le conoce como el padre de la fe y amigo de Dios. O sea, eso no cualquiera, porque él creyó desde el primer momento, desde que Dios le habló y le dijo, vas a salir de la tierra de donde conoces, de donde has vivido, de donde no, quiero que salgas de ahí. Y esa fe lo hizo tener pues toda la descendencia que ha tenido. Y dice que una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. O sea, es una actuación ahí. La fe está dentro, crea raíces, sale a la luz como esa semillita, produce obras y también somos declarados justos por esas obras que estamos enseñando. Y claro, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da el ejemplo también de Rahab cuando escondió a los espías que fueron a esta tierra prometida y ella los escondió y bueno, también tuvo fe. Nos habla Santiago ya en Santiago 3 de algo que él le pone mucha intención. Dice, y el título dice, hay que domar la lengua. Entonces, otra vez, nos pone ahí el ejemplo del caballo, cómo se le pone freno en la boca. Nos pone un ejemplo de un barco que puede ser una nave grande, pero tiene un timón y con eso se va a controlar. Y así dice, la lengua es de nuestro cuerpo, es un miembro tan pequeño, pero con eso podemos bendecir y también pueden salir palabras que no son de Dios. Que tengamos mucho cuidado. Hay que domar la lengua, así dice, hay que domar la lengua. Luego dice que existen dos clases de sabiduría, una que es divina y la otra que no queremos tener. Entonces, esta sabiduría del cielo, esta es la que queremos tener pura y pacífica. Ahora viene Santiago 4. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? Dice, ¿de dónde surgen las pasiones? ¿De dónde surgen los deseos? Dice, destruyan todo eso, olvídense de todo eso y sométanse a Dios, porque Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros. Él nos da gracia y Él se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así es que sometámonos a Dios completamente. No hablemos mal los unos de los otros, dice.
Ahora también en Santiago 4, para terminar, dice, alarde sobre el mañana. Yo he escuchado personas, digo, no es nada malo tener proyectos, planes, propósitos para nuestra vida, porque así nos damos como una guía. Pero siempre hay que someter nuestros planes a la voluntad de Dios, porque yo no sé si mañana voy a amanecer o no somos dueños de nuestra vida. Dios sabe nuestro principio y nuestro fin. Entonces no hagamos alarde de lo que vayamos a hacer a cierto momento, a cierta edad, en ciertos años, porque no sabemos. Hay que poner todo a la voluntad de Dios. Y Santiago 5 empieza ya dice, es una advertencia a los ricos opresores. Dice que van a ser juzgados a aquellos ricos que no les den el salario a sus empleados. Serán juzgados por sus acciones. También nos pide algo muy importante, Santiago, que tengamos paciencia en los sufrimientos. Tengamos paciencia hasta la venida del Señor. No sabemos cuándo va a venir, pero si es un día, 2 días, 3 años, 25 años, Sarai y Abraham tuvieron que esperar para el hijo de la promesa. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué nos pide Dios que hagamos a través de Santiago? Que nos mantengamos firmes y aguarden con paciencia la vida del Señor. Dice, no se quejen unos con los otros para que no seamos juzgados. Y termina en algo también muy lindo que dice la oración de fe. Hemos hablado tanto de la fe y las promesas de la fe y cómo crece nuestra fe y cómo hay que demostrarlo en obras. Y aquí es una oración de fe. Dice, ¿están afligidos? Hay que orar. ¿Están contentos? Canten alabanzas. ¿Alguno de ustedes está enfermo? Manden traer a los, aquí les dicen a los ancianos de la iglesia y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y personalmente he tenido esa experiencia ya 3 veces y les digo que ha sido una bendición para mi vida, porque dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y como un último ejemplo nos pone a Elías, que dice que era un hombre con debilidades como la de nosotros, pero él oró, Dios lo escuchó y en 3 años y medio no llovió. Y volvió a orar Elías y llovió nuevamente sí, dice, por 3 años y medio. No, oró primero para que no lloviera y no llovió en 3 años y medio. Y luego volvió a orar y ya la tierra tuvo con qué regarse y la tierra produjo sus frutos. A mí me gustó mucho el libro de Santiago, es que lo leí una vez y otra vez y otra vez, y es que me gustó todo lo que decía, porque dice, bueno, si somos salvos, como para qué necesito la fe, yo me voy a ir a dormir mejor. Pero dice, no, es que por las obras serás conocido, es que tú mantente firme, mantente. Y también lo de las pruebas, pues sí, dice, eso va a producir perseverancia. Todo lo que dice, creo que es algo muy práctico, no solamente para estas 12 tribus de hace 2000 años. O sea, entonces veo que nuestra condición humana ha sido siempre igual. No hablen mal uno de los otros, amen a su prójimo, vean por hacer el bien. Todo eso es muy práctico y lo estamos escuchando y lo tenemos que poner en práctica nosotras mismas.